Capítulo 11. Vamos a tomar el texto para la enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de lo que nos ocupa, que es la cena del Señor. Entonces vamos a hablar de este tema. Tengo por aquí un estudio que me parece importante compartirlo con la iglesia, porque es bueno que los que participamos de la cena pues sepamos qué es lo que estamos haciendo. Amén. No quiero pues subestimar a ninguno, sé que la mayoría tienen conocimiento, pero nos sobra hablar, enseñar sobre el tema. El texto dice, verso 26, 1 Corintios 11, 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, de la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que venga. Amén. Amén. Soberano Dios, la vida eterna, te doy gracias en esta preciosa mañana. Ayúdame, Señor Jesús, para traer estas palabras en nombre del Señor Jesucristo. Una bendición para todos nosotros, Señor, que seamos edificados, usa mis labios, mi mente, mi corazón, mi vida, envíen esta preciosa iglesia, Señor. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Se puede enseñar, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a invertir un poco de tiempo en esta enseñanza. Y luego procederemos a la ceremonia. Amén. Con la ayuda del Señor. No sé si aquí creo que me están escuchando bien, ¿cierto? Amén. No me estás escuchando. Bueno, voy a comenzar diciendo entonces que la cena del Señor conmemora. Resaltamos esa expresión, esa frase, conmemora. La cena del Señor conmemora la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Antes de continuar, quiero dar un saludo a la hermana Ide y al hermano Helio, que hace días no los veía, y me alegra tenerles aquí esta mañana. Bueno, hermanos, el pan representa, digamos todos representa. Eso sí, el pan representa su cuerpo. Amén. Y el vino representa su sangre. Amén. Entonces, el pan que es partido en pedazos para entregarlo, eso nos habla del cuerpo del Señor, como leíamos en la profecía de Isaías, que fue molido por nuestros pecados. Amén. 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 El vino nos habla de la sangre del nuevo pacto, que fue derramada para lavar nuestros pecados. Amén. Y se habla del nuevo pacto porque había otro pacto. Allá en el libro de Éxodo se habla del pacto que se hizo con sangre. Un pacto bajo juramento en el que el pueblo se comprometió y que fue establecido con sangre. Claro, no sangre humana, sino de animales. Pero en esta ocasión, aquí el vino nos habla de la sangre del nuevo pacto, esa que fue derramada para lavar nuestros pecados. Entonces, por eso la Biblia nos muestra, hablábamos esta semana de esto, les comentaba algo, creo que el jueves, a los pocos que estuvimos, hablábamos de eso, que la Biblia nos habla, nos muestra las dos ordenanzas dadas por el Señor. En la religión tradicional se llaman sacramentos, pero nosotros solo tenemos dos sacramentos, dos ordenanzas dadas por el Señor. ¿Cuál es el primero? El bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
según Hechos capítulo 2, verso 38. Y la segunda ordenanza es la cena del Señor, según San Lucas 22, 19. Esas son las dos ordenanzas. Quiero decir algo a manera de enseñanza pues para la iglesia. Nosotros acostumbramos mucho, es decir, no es que sea malo, no es ningún pecado llamar la cena Santa Cena, pero realmente lo correcto es la cena del Señor. Amén. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice la Biblia, del verso 23 en adelante: porque yo recibí del Señor, dijo el apóstol Pablo, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto, dijo Jesús. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Amén. Hasta que Él venga. O sea que aquí hay por lo menos 2 o 3 o más aspectos importantes a resaltar. Esto que estamos leyendo, según la historia, estaba averiguando un poco, fue escrito aproximadamente en el año 57 después de Cristo, o en la era cristiana. Y eso nos enseña que en la iglesia primitiva esta práctica se había hecho muy popular, la de la cena del Señor, se había hecho muy popular y había promovido entre ellos la comunión de los santos. Más que todos se hacía la celebración con el fin de tener comunión entre los hermanos, una comunión tanto espiritual como física, es decir, fraternidad y comunión. Estas enseñanzas a los hermanos de las iglesias en Corinto les fue de mucho valor, ya que se habían dado unas circunstancias de abuso y unas circunstancias de desorden dentro de ellos con relación a la cena. Por tal motivo, esta ordenanza les ayudó demasiado para corregir todos esos abusos y todos esos desórdenes que había, pues por desconocimiento. Porque, hermanos, hay que decir que nosotros a veces nos vamos acostumbrando tanto a nuestra vida espiritual y a nuestro actuar dentro de lo espiritual, que se le va perdiendo como el valor. No sé si me explico. Por eso se recomienda que no celebremos la cena del Señor cada 8 días, para que no pierda como el valor. Pero nosotros los cultos sí los hacemos 3 y 4 veces en la semana, y entonces por eso a veces le perdemos. A veces llegamos a conversar, el hermano ora y otro conversa, el otro dice: ¿cuánto vale el celular? El otro dice: no, es una flecha, que no sé qué, y se hacen las conversaciones y no le damos como la importancia a lo que tenemos, porque como lo hacemos tanto, y eso pasaba en Corinto. Entonces, que la cena del Señor, entonces ya llevaban cabrito, y llevaban el cordero, y llevaban quién sabe qué más, y le revolvían, y tomaban guarapo, y quién sabe qué más le echaban, y se fueron formando los desórdenes en la cena del Señor.
Por eso Pablo escribe a los corintios es para corregir los desórdenes y los abusos que habían al celebrar la cena del Señor. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero así más o menos nos enseña la historia y la palabra. Entonces, los voy a invitar a que conozcamos un poco más de este tema con preguntas. Este tema de hoy lo voy a desarrollar bajo interrogantes, bajo preguntas. ¿Qué es la cena del Señor? Primera pregunta. ¿Qué es la cena del Señor? Entonces, así como la ordenanza del bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, asimismo la cena del Señor es la otra ordenanza que instituyó no la iglesia, no los apóstoles, no el consistorio ni el pastor, sino que la instituyó nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay cosas que son de mucho, a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué es tan importante? Les voy a poner un ejemplo. Alguien me dijo una vez, ¿y por qué es tan importante estar yendo al culto? Es que uno puede ser cristiano sin ir a culto tanto. Y puede ser cierto. No sé. Pero si analizamos por qué es importante ir al culto, la respuesta que yo le daría es por quién fue el que dijo que no dejáramos de congregar. Porque si lo dijo un hombre, ese es el capricho del pastor. Si lo dijo el apóstol, pues el apóstol hacía diferencia y dice, esto lo digo yo, no el Señor, pero esto lo dice el Señor y no lo digo yo. Pero yo pregunto, ¿será que es importante lo que el Señor manda? Amén. Pero claro que es importante. Porque es que no es un mandamiento de hombres, es un mandamiento de Dios. Y es la palabra de Dios la que dice, no dejen de congregarse. Claro, estamos hablando de la cena, pero de la cena del Señor. Pero, pues para explicar por qué es tan importante también la cena del Señor, porque fue instituida, fue por el Señor. Y la cena del Señor consiste en que el creyente bautizado en el nombre de Jesús, miembro de la iglesia, en este caso de nuestra organización Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, participa, escúchenme y resalten un poco esta frase, simbólicamente. Participa simbólicamente del cuerpo y de la sangre de Cristo en la cena del Señor. Simbólicamente. Al comer del pan y al beber del vino, participa simbólicamente del cuerpo y de la sangre del Señor. Y esto lo hacemos en memoria del Señor Jesucristo, es decir, no olvidándonos de semejante obra gloriosa y grandiosa que Él hizo alguna vez para salvarnos a nosotros, porque fue Jesucristo el que murió en la cruz. Fue Jesucristo el que fue torturado, el que le pusieron la corona con espinas, el que clavaron en un madero sus manos y sus pies, el que levantaron allá en ese monte, en esa montaña, y lo dejaron morir a pleno sol en la cruz, colgado en un madero. Una tortura y un sufrimiento con una corona de espinas. Eso no se nos puede olvidar a nosotros. Y cuando celebramos la cena, ¿qué es la cena del Señor? Pues es el recordatorio. Amén. Es participar de cierta manera, es trasladarnos de cierta manera hasta el monte de la calavera. Amén. Por eso cuando usted está participando de la cena, usted no debe estar pensando en otra cosa.
Amén. Amén, Si amén. quiere recibir la bendición del Señor, usted tiene que estar concentrado en lo que está haciendo. Es una ceremonia solemne. Pregunta número 2, ojalá no se me pierda la secuencia. ¿Con cuáles otros nombres se conoce o es conocida esta ordenanza? ¿Cómo más se identifica en la Biblia? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a aprender. También según Hechos capítulo 2, verso 42, dice que se conoce como el partimiento del pan. Dice que la iglesia que nació con los 3,000 que se arrepintieron y se bautizaron, al final, por allá en ese verso 42 dice, y participaban, amén, participaban, gracias, sonido, en las oraciones y en el partimiento del pan, se refiere a la cena del Señor. Entonces, también es conocida como la comunión del cuerpo de Cristo, porque la cena habla de comunión. Porque en la celebración de la cena del Señor debemos ponernos en paz los unos con los Amén, otros. amén, amén. Porque en la cena del Señor debemos ponernos bien en comunión con Dios y con los hermanos. En la celebración de la cena del Señor debe de haber comunión horizontal y vertical. Amén. Entonces es conocida como la comunión del cuerpo de Cristo según 1 Corintios 10:16. 1 Corintios 10:16. También es conocida como la mesa del Señor. Dice 1 Corintios 10:21 que un cristiano no puede participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Y cuando habla de la mesa del Señor está hablando de... Si no me dicen, no sigo predicando, porque estamos ubicados en el La cena tema. del Señor. ¿De qué? La cena del Señor. De la cena del Señor. Amén. Entonces, cuando Pablo habla de participar, que el creyente no puede participar de la mesa de los demonios, pues habla de otros ritos. Hay que hacer la diferencia entre un rito y una ceremonia. Entonces, aquí se enseña la mesa del Señor es la cena, la mesa del Señor es la cena del Señor. Y por último, lo que ya leímos en 1 Corintios 11:20, pues conocida como la cena del Señor. En la religión tradicional, el buen católico, ¿qué me dice? Una persona, una mujer aquí, un varón que haya sido un buen católico y me diga allá cómo se llama esta ceremonia. ¿Cuál? La Eucaristía. No que sea malo mencionarla de esa manera. Nosotros podemos decir que ahorita vamos a tener aquí una Eucaristía y no pecamos. Pero nos parece mejor ajustarnos a los términos más bíblicos. ¿Cierto? Entonces, mejor la llamamos la cena del Cena del Señor. Señor. Entonces nos identificamos más. Demos gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál pregunta sigue? La 3. La 3. ¿Qué significa la cena del Señor? Buena pregunta. Entonces la cena del Señor es un memorial. La cena del Señor es un recordatorio de la muerte de nuestro gran Dios y Salvador del pueblo, de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Hay un debate tremendo entre los pastores sobre ese tema. Debate tremendo. Porque el que murió fue lo que murió en la cruz fue lo que podía morir de Dios. Amén. La carne. Amén. Entonces, es un memorial. Es un momento en el que hacemos memoria de un acontecimiento que fue lo más glorioso que le pudo pasar a la humanidad.
Esto que voy a decir es para guardarlo bien en el disco duro. El Señor no estableció ninguna fiesta, no estableció ninguna fecha ni ninguna celebración para que conmemoráramos su nacimiento. No hay en la Biblia una ordenanza o una celebración o un recordatorio para celebrar su nacimiento. Gloria al nombre del Señor. Pero en cambio sí nos dejó esta ordenanza para que recordáramos su muerte en la cruz del Calvario. Por eso nosotros, la sana doctrina tiene que estar ajustada a la Biblia. ¿Cierto? Cuando un hermano celebra, eso lo hablamos creo que el domingo pasado, cuando un hermano celebra el nacimiento y le pone fecha y celebra el nacimiento, está metido en una falsa doctrina. Claro, eso es una falsa doctrina. ¿Por qué es una falsa doctrina? ¿Cómo así falsa doctrina? Jesús no nació, pues sí, pero la Biblia no dice que se celebre ni tiene fecha. En cambio, lo que estamos haciendo hoy, Sí, esa es una ordenanza. eso sí es una ordenanza. Muy bien. Entonces no debemos olvidar jamás que Jesucristo nos salvó por medio de su sacrificio en el madero de la cruz llamado el Calvario. Y como Él se iba a ausentar en cuerpo, Él iba a ascender al cielo, entonces Él, como se iba de esta tierra, de este mundo, entonces Él dijo que hiciéramos esto en memoria de Él. Amén, amén, gloria a Dios. Que no nos olvidáramos. A su nombre sea la Gloria gloria. a Dios, aleluya. ¿Qué pregunta sigue? La cuarta. 4. ¿Qué anuncia la cena del Señor? ¿Qué anuncia? Entonces anuncia, según el apóstol San Pablo, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él Venga. venga. Número 1, anuncia o proclama el hecho de recordar la muerte del Señor. Ahí estamos haciendo la conmemoración. Número 2, anuncia la segunda venida del Señor. Amén. Porque dijo, háganlo, 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 háganlo hasta que Él venga. Si el Señor viniera hoy, antes de terminar este sermón, ya no celebraríamos la cena ni se volvería a celebrar. Porque el Señor dijo que solo se haría hasta que Él venga. Y número 3, la iglesia anuncia, confiesa y publica que como el pan de vida, que es el Señor Jesucristo, es uno, luego entonces los que participamos del pan y de la copa, que somos la iglesia, somos uno en Cristo. Amén, amén. Alabanzas al nombre de Dios. Gloria a Dios. Vean, hermanos, esos panes que adornan la mesa, voy a tomar solo uno de ellos para poner el ejemplo. Un pan de esos, el más grande, es una masa. Es una harina que la convierten, la procesan y hacen el pan. Ahí hay unas espigas. Y dentro de esas espigas hay granos. Y cada granito de esos es parte con lo que se hace un pan de esos grandes que hay. Si preguntara yo por un número, ¿cuántos granos necesitaríamos para hacer un pan de esos el más grande? ¿Qué dirían ustedes?
Ponga un número. 1.853.000. Ah, sí, hombre, se lució. Por allá atrás pongan un número para hacer ese más grande con neuralitos. ¿Cuántos granos? Ah, si no participan, yo no predico más. Por este lado, ¿cuántos? 1.000 granos. Vamos a suponer que la iglesia de la Graciela es de 1.000 miembros. Es un solo pan. No sé si ya lo entienden. Entonces, aunque somos muchos en la iglesia, en la celebración de la cena somos uno. Amén. Amén, amén. Así como Él es uno. Entonces, ¿qué anuncia la cena del Señor? Primero, anuncia el hecho de recordar su muerte. Anuncia la muerte de Cristo. Segundo, anuncia la segunda venida del Señor. Y tercero, proclama y enseña que aunque son muchos los granos de trigo, el pan es uno solo. Somos uno en Cristo. Demos gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál pregunta sigue? ¿Quiénes debemos participar de esta ordenanza? ¿Quiénes? Bueno, esta celebración de la Cena del Señor es solo para los que son de Él. Amén. Eso suena egoísta, pero esa es la doctrina. Esa es la doctrina. Hay partes donde todo el mundo participa. Hay organizaciones donde todo el mundo participa. Pero la Biblia enseña, voy a tratar de... Es que el tiempo sí, quién sabe si nos alcance, pero vea. En el Antiguo Testamento se prohibía que los extranjeros participaran de la Pascua, porque la cena se instituyó celebrando la Pascua. Y se prohibía, a menos que ese extranjero se hubiera circuncidado. Éxodo capítulo 12 versos 43 al 48. Ahí está la tareita, porque es que si me pongo en esa se me va el tiempo. Éxodo 12, 43 al 48 dice que el Señor dio la orden y dijo: de esta Pascua no va a participar sino el pueblo que me pertenece. Pero si algún extranjero quiere participar, entonces le toca someterse a la circuncisión. A ver los que son buenos teólogos, ¿y qué significa la circuncisión en el Antiguo Testamento aplicándola en el Nuevo Testamento? En el nuevo bautismo. Sí, El bautismo, el arrepentimiento y el bautismo. Eso quiere decir que para que alguien participara allá necesitaba hacerse miembro del pueblo, y para eso tenía que circuncidarse. Sin circuncisión no podía. Aquí en la iglesia, para participar, hay que arrepentirse de verdad y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre la gloria. Entonces el Señor Jesucristo, según lo narran los evangelios, sirvió la cena a sus discípulos. En Mateo 26 está la historia. Mateo 26 del 25 en adelante. Cuando el Señor mandó y le dijo a uno de sus discípulos: váyase adelante, por allá se va a encontrar un señor que está amarrando un burro, dígale a ese señor que a dónde se le va a preparar la cena al Señor, y él le va a decir que, bueno, y toda esa historia que ustedes ya conocen de la Biblia. Y allá se celebró, allá se instituyó. Demos gloria a Dios. Y entonces lo que el Señor hizo allá fue instituir la cena, pero solamente con sus apóstoles y sus discípulos. La gente extranjera y conversa no participa. Entonces Jesucristo instituyó esta ordenanza
cuando estaba con sus discípulos reunidos en el aposento alto, allá en la ciudad de Jerusalén, y encargó a la iglesia local la administración de esta ordenanza. Por eso nosotros somos los encargados de ejecutar y de desarrollar la ceremonia de la Cena del Señor. Entonces, la Cena del Señor no es una ordenanza para los inconversos. La invitación la hace el Señor y no la iglesia. Eso es importante tenerlo en cuenta. La convocatoria no es del pastor, no es de los diáconos, no es de la congregación. La invitación la hace el Señor. Amén. Por eso, antes de usted negarse, antes de usted sacar una excusa para no participar de la cena, recuerde quién le da la ordenanza. Sí, amén, amén. Porque a veces tomamos esto como si fuera el capricho, la idea del pastor de turno. Y no, hermanos. Ni siquiera la iglesia. La invitación la hace el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo ha invitado a sus discípulos. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Ha invitado a sus discípulos a participar de esta preciosa cena conmemorativa. Amén. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Es preocupante cuando nosotros no le damos la trascendencia y la importancia que esto requiere. Alguna vez el Señor le hizo una invitación a sus amigos. Yo tengo una fiesta maravillosa y los invito. Ustedes son mis amigos. Hay un puesto para cada uno, hay un traje para cada uno, un vestido para cada uno. Todo. Y llegó el día de la fiesta y no fueron. Uno entiende que hay compromisos y cosas, pero aquí nos faltan muchos hoy. Sí, amén. Y el Señor los invitó. Sí, amén. Y el Señor dijo, los sirvientes dijeron, Señor, ahí está todo, ya los manteles puestos, los platos están listos, los toros ya los matamos, la carne está ya sazonada, todo está preparado, todo está listo, ya servimos todo el día, la gente no vino. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo el Señor? Vaya. ¿Qué hizo el dueño? Dijo, ellos perdieron. Dijo, sálgase allá a los cruceros del camino, el que encuentre así venga untado de caña, salga ahí el que va con la carreta empujando allá, llevando los cartones, dígale que venga, que la mesa está servida. Alabanzas a mi Señor Jesús. Iglesia, esto es poderoso, esto es glorioso. Esto no es para mirarlo así por encima del hombro. Esto es una cosa especial, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Santo. El que no viene, pierde. ¿Usted cree que el Señor pierde porque yo no le asisto a... No pierde. No, Señor. Él nunca es perdedor. No, más. Él no pierde. Pierdo yo. Amén, amén, amén. Entonces, iglesia, amada iglesia, la cena del Señor es para quienes se han arrepentido de verdad. Amén. Que se han arrepentido y apartado de sus pecados. Y se han bautizado en el nombre poderoso de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén.
Esta celebración, esta cena es también para quienes no tienen pecados ocultos en secreto. Están por ahí viviendo en cosas que no convienen. Es para quienes son honestos y sinceros con Dios y con la iglesia. Amén, amén. Para los que están en comunión con Dios y están en comunión con el prójimo. Amén, amén. A su nombre la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Otra pregunta, ¿qué número? ¿Es cierto eso de la transustanciación? ¿Y qué es transustanciación? Voy a aclararles. Ya les he enseñado, Sí, sí, amén, amén. pero les voy a recordar. Transustanciación es un misterio, entre comillas, un milagro, entre comillas, que enseña la iglesia tradicional que sucede al momento de la celebración. Entonces ellos dicen que en el momento de la celebración el pan se convierte en verdadera carne de Cristo y que el vino se convierte en verdadera sangre. Pregunta, pues yo aquí no debería ni demorarme porque esto ustedes ya lo saben. ¿Es cierto el misterio de la transustanciación? El que crea que eso es cierto, levante la mano. Ay, ay, ay. Dijo un predicador porque el Señor se la moche. No. Nosotros tenemos claro que eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Pues porque comer carne humana es canibalismo. Dios no prueba eso. Y porque el comer sangre es lo que está prohibido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por la palabra. Amén. No le demos discusión al tema. Otra pregunta. ¿Cuál es? 7. ¿Con qué regularidad se debe celebrar la cena del Señor? ¿Cada cuánto se debe celebrar la cena del Señor? ¿Quién me dice? Otro. Cada vez que sea necesario, sí. Las veces que sea necesario. Veces. La Biblia no tiene una normatividad para dar el tiempo de la celebración. Es más, la Biblia al contrario sí tiene soporte para decir que se haga cada 8 días. Hermana, por favor, proyécteme Hechos capítulo 20, verso 7. A ver cómo dice ese versículo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo, ¿qué dice? Salía al día siguiente. Al día siguiente. Bueno. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ese pasaje da a entender que en la iglesia primitiva, cada 8 días se celebraba la cena. ¿Parece? Pero realmente la Biblia no tiene una norma. Ya les decía hace un rato que no es conveniente hacerla tan frecuente para que no pierda el valor. Sin embargo, aunque hacemos 2 veces al año, mire que nos faltan muchos. Amén. ¿Usted cree, hermano, que si yo sé la importancia de esta celebración, usted cree, hermano, que yo no hago un sacrificio enorme para estar y participar de semejante bendición? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hermano, si yo no hago el propósito es porque no sé la importancia que esto tiene. Y es importante que la iglesia sepa que esto es importante. Amén. Alabanzas al nombre de Gloria a Dios. Dios. Gloria a su nombre santo. Entonces no hay una orden específica en el Nuevo Testamento respecto a cuál debe ser la regularidad en la celebración de esta ordenanza.
Es cada congregación local entonces la que debe decidir qué tan regularmente debe celebrar esta ordenanza. La Biblia solamente dice todas las veces que la quieras hacer. Se puede hacer una vez por mes, se puede hacer cada 3 meses, se puede hacer cada 6 meses, se puede hacer cada año. Ya la iglesia, el pastor, en su criterio, mira cada cuánto celebrar. Otra, ¿qué número es? 8. ¿Debe el creyente miembro de la iglesia privarse de participar de la cena del Señor? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, digamos que participar de la cena del Señor es para el miembro de la iglesia, es un deber, pero además de un deber, es un enorme privilegio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es un deber. Esto en lo posible se debe enseñar en las doctrinas antes de ser bautizado, porque así como hay otros deberes para el creyente, el participar de la cena es un deber. Hay algunos miembros, algunos pocos, afortunadamente pocos, que no les importa para nada desobedecer este mandamiento, esta ordenanza. Eso sucede generalmente cuando el creyente anda con raíz de amargura, con problemas personales, apartado, alejado de Cristo y alejado de la iglesia. Pero la enseñanza apunta es a que la celebración de la cena sea la ocasión para hacer borrón y cuenta nueva. Porque, hermanos, yo puedo ir a un culto donde se va a celebrar la Santa Cena y puedo llegar con problemas. Porque si aquí esperáramos para participar de la cena, cuando no tengamos problemas, yo les pregunto, ¿cuándo participaríamos? Nunca. Pregunto, Nunca. honesta y sinceramente, Nunca. ¿cuándo participaríamos? Nunca. Jamás. Nunca. Es que todos tenemos problemas. Amén. Entonces, si yo llego a un culto donde se celebra la cena del Señor y tengo dificultades, ¿para qué la cena del Señor y esa celebración tan especial? Para hacer un recordatorio de lo que Cristo hizo. Y cuando yo me concentro en ese recordatorio, yo veo que del costado de Jesús todavía brota, sale un chorro. Santo. Aleluya. Avanza. Amén. Amén. Y entonces yo qué hago, yo voy a esa fuente, yo me meto. Aleluya, y esa sangre preciosa, hermano, Dios. Aleluya. Santo tú eres. nos limpia. Amén. Claro, yo tengo que estar dispuesto, ¿no? Amén. Amén. A perdonar, a pedir perdón, a arreglar con el hermano, a arreglar la situación, a corregir, a comprometerme con él y decirle: Señor, yo se la he estado cometiendo estos días, Señor, me pasó a hacer esto, me pasó aquello, me pasó a hacer tanto, pero me le arrodillo y le digo: Señor, si usted me da la mano, yo de aquí en adelante le juro, Señor, que yo de aquí para allá no se la vuelvo a comer. Hermano, y cuando el Señor lo ve quebrantado, lo perdona, lo restaura, lo levanta Amén. Amén. y lo hace una nueva criatura. Amén. Porque esa es la promesa de la Biblia. Aleluya. Pues no es para no participar, sino al contrario, para corregir y participar. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay algunos, vuelvo y digo, afortunadamente son pocos, que se privan de este privilegio, porque dicen que no son dignos de participar, que no son dignos. Y yo hago la misma pregunta. Y tengo que decirle, realmente, nadie
en sí mismo es digno. Ninguno es digno. Pero es por la gracia Amén. Amén, amén. y la misericordia Amén. Gloria a Dios. y la bondad de nuestro Señor Jesucristo que podemos disfrutar de estas preciosas Amén. bendiciones Amén. espirituales. Aleluya. Entonces, el recuerdo constante, permanente de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo nos va a estimular a serle fieles, leales a Él y a consagrarnos cada día más a Él. Glorioso es Dios. Alabanzas al Señor. Aleluya, Dios. A caminar y a contribuir en su causa cada día más. Amén. Entonces la invitación la hace el Señor y no la iglesia. Y es el que ha invitado a sus discípulos a participar de esta ordenanza. Amén. Voy a predicarles hasta las 12 y ahí arrancamos con la ceremonia. Otra pregunta. Hoy no acabamos con esto, pero vamos a avanzar. ¿Cuál es esta? Se perdió la secuencia. 9. Uy. Bueno. ¿Cuáles son las instrucciones en la cena del Señor? ¿Cuáles son? Entonces, no debemos acercarnos a su mesa como si esto fuera un rito. ¿Qué es un rito? El Señor habló de los que hacían rito en la iglesia. Y Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón Está lejos. no es un rito. Voy a decir esto con el respeto que merece bueno, aquí creo que no hay personas, no tenemos visitantes, y si alguno lo digo con todo el respeto, pero la iglesia católica tradicional allá se hace un rito. Porque la gente llega a participar de la Eucaristía sin la intención de cambiar su vida. ¿Qué dice? Amén. Sí, amén. Es un rito, Con los labios lo honran, pero su corazón. pero el corazón, Está lejos. eso es un rito. Y esto que haremos ahora no es un rito. Aquí hay que venir con la conciencia plena. Amén. Amén, amén. Alabanzas al nombre de Dios. Esto lo hacemos en memoria de su sacrificio, Amén. anunciando que a través de su muerte fue pagada la deuda de nuestros pecados pasados. Según Efesios capítulo 2, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén, amén. Gloria a Dios. Y con la expectativa, hermanos, y la plena seguridad de que vamos a estar caminando con Él Amén. hasta que Él venga. Amén. Amén. Gloria a Dios. 10 y dejamos hasta aquí por hoy. Es importante discernir el cuerpo del Señor. Discernir el cuerpo del Señor es distinguir qué se hace no solamente en una ceremonia física, como lo presenta Lucas 22, el verso 15 en adelante, sino un acto espiritual. Es la sustancia del pan que representa el cuerpo de Cristo. Representa el cuerpo. El que llevó el castigo de nuestra paz, que fue herido por nuestras transgresiones y que por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la Biblia. Es amor a los hermanos, como Él nos ha amado a nosotros, Amén. Amén. para no ser culpados del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Amén, amén. Entonces, iglesia, hay que discernir el cuerpo en el sentido de que tenemos que ser honestos con Dios
con nosotros mismos y con los que nos rodean. Amén, amén, gloria a Dios. Esto no es hablar de ser perfectos para poder participar, sino de buscar la perfección en el Señor. Amén. Entonces es la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos poniéndonos a cuentas con el Señor. Participar dignamente es reconocer nuestras debilidades y entrar confiadamente ante el trono de la gracia para pedir perdón y no sentirnos acusados por el Señor. Amén. Démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. Interesante todo esto. La cena del Señor, hermanos, es una ordenanza importante y fundamental para nosotros. Amén, amén. Porque en la cena del Señor podemos restaurarnos. Amén, Amén, gloria a amén. Dios. En la cena del Señor pueden haber sanidades. Amén. En la cena del Señor puede haber cambio de pensamiento, de Amén, corazón, de vida. amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria. Y siendo conscientes de esto, mi amada iglesia, vamos entonces a celebrar y vamos a participar como manda la poderosa palabra de nuestro Dios. Quiero invitarlos a estar en sus pies, a dar gracias a Dios por esta palabra.